ha decidido dimitir y ha ordenado al Consejo Supremo Militar gestionar los asuntos del Estado. Y de inmediato la gran fiesta se desató en todo Egipto. El ejército anunció que no iba a abolir la autoridad civil. Se colocó al lado de las 300 víctimas que causaron las fuerzas policiales de Mubarak. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ha rendido honores y expresa el aprecio por las almas de los mártires. Murieron y sacrificaron sus vidas por la libertad y la seguridad de su país, por nuestra nación. Que Alá nos ayude y apoye. Durante todo el resto de la noche se desbordó una mezcla de incredulidad y de euforia en una población que había perdido el miedo. Pues bueno, este es un contexto general gracias a Euronews, un canal europeo que nos ayuda con esta información. Profesor Giovanni, la situación en Egipto, este despertar de la población del Medio Oriente, ¿cómo se vio inicialmente? ¿Se creyó en un momento en que era, digamos, el despertar de toda una región o que era solo Egipto? Bien, el asunto de Egipto, si bien se convierte en un detonante actual bastante fuerte, lo que ocurre en Túnez y esa misma inestabilidad de la zona del Magreb, los intereses políticos que allí se manejan, comienzan a dar como lo que podría ser como un efecto Doppler o un efecto bola de nieve, que algo que se precipita en un lugar inmediatamente ya se está conociendo en otros. Entonces encontramos que lo de Egipto no es ajeno, pero es que ya lo tenemos evidenciado inicialmente por Túnez, pero ya la situación es Marruecos, Argelia, Liberia, se viene Yemen, Qatar, Bahrein, Arabia Saudita también está generando un tipo de inestabilidad, Jordania, y entonces propiamente no es Medio Oriente, sino que tenemos parte del Medio Oriente y todo el norte de África. Profesor Andrés, mucho ha tenido, digamos, de importancia en esto el papel que ha jugado los medios de comunicación y las llamadas redes sociales. El pueblo despertó gracias a los medios de comunicación, las redes sociales, que hoy ya hacen mayor presencia después de 40 años, que parece que nadie se enteró que tenían dictador. Hay factores interesantes que me parece que se podrían rescatar. Por ejemplo, en Egipto hay mucha población que es anglófona, entonces manejan el árabe y el inglés, y se están dando unas redes y unas conexiones muy interesantes. Estaba viendo en Libia que, por ejemplo, están cortados los servicios y que no hay forma de transmitir, pero, digamos, hay libios o hay, en el caso de Egipto había egipcios que viven en Londres, tienen mucho contacto con Londres, entonces ellos pueden hacer contacto entre ellos o mandarse emails, y el otro hace el comentario en otro país, y desde ese otro país se crea como una ola de resonancia. Entonces es muy interesante porque prácticamente se les sale de las manos, o sea, no hay forma de hacer censura ni de cortar, porque en Egipto bloquearon las redes y bloquearon el internet, pero efectivamente es una cosa que se sale de las manos y que es extraterritorial. Eso es bien interesante. Carlos Mario, cuando una población ha vivido más de 3 décadas en medio de una dictadura, y muchas de estas dictaduras no por personas que han heredado el trono, por ejemplo en Bahrein, que son, digamos, emiratos, sino también por militares o exmilitares, en el caso de Gaddafi, por ejemplo. Esta gente no está acostumbrada a la democracia. ¿Usted cree que esta transición va a ser complicada para los egipcios, para los libios, porque es casi eminente la caída de Gaddafi? Sí, de hecho, pues yo creo que un paso tan fuerte de una dictadura o de que estén los militares al mando del poder a que pase a una democracia, yo creo que eso crea una inestabilidad increíble, aparte de que supongamos en Egipto pues los jóvenes, las poblaciones juveniles y pasaron varias generaciones, supongamos 20 años sin trabajar, que eso generó mucho, supongamos el descontento que fue lo que creó pues toda esta revolución, y pues se habla de que muchos estados pues ya del Medio Oriente, se está hablando de la tercera oleada de
de desbandada pues del poder de los dictadores, y eso pues es muy importante. Entonces cito pues un autor, Armando Borrero, que dice que ya la guerra no nace de la potencia de los estados, sino de su fragilidad. Entonces todas estas inconsistencias que se están viviendo allá, gracias a que los jóvenes se están uniendo, están haciendo parte de la revolución, porque es muy difícil, supongamos que es muy diferente la protesta y la revolución. ¿Por qué? Porque es que un día de protestas lo que genera es un día de pérdida económica para las personas. Entonces por esto que los estudiantes participan más de las protestas y no supongamos las personas que están trabajando. Entonces lo que concluyó ahí fue que ya se cansaron de no tener trabajo, se cansaron de la inestabilidad económica del país, se cansaron de estar mandados siempre, de tener un régimen antidemocrático, y decidieron pues salir todos a las calles, juntarse y crear la revolución. Perfecto, Carlos Mario, tenemos ya en este momento contacto vía Skype con Nicolás Castellanos. Nicolás está en el Cairo, en Egipto. Nicolás, buenas noches, son las 6 de la tarde aquí en Colombia. ¿Qué horas tiene usted allá en Egipto? Es la 1 de la mañana, son 7 horas de diferencia aproximadamente. Ok, Nicolás, usted es colombiano, es de Manizales. ¿Qué está haciendo en Egipto en este momento? Sí, yo estudié en Manizales, yo soy egresado de la Universidad de Manizales, estudié Mercadeo Internacional y estoy trabajando para una empresa que se llama Saudi Cultural, que es una empresa, que es como un centro de convenciones donde se hacen diferentes eventos. Llegué aquí a mediados de enero. Ok, Nicolás, ¿cómo vivió usted la situación de transición en Egipto, todas las protestas, el conflicto que se generó allí en el Cairo? Pues en realidad, yo cuando llegué acá, yo llegué el 16 de enero y todo estaba súper normal, aquí no había problema en nada. Yo había escuchado lo que había pasado en Túnez, pero nunca me imaginé que se iba a extender a Egipto tan rápido. Sí me habían como comentado que iban a haber unas protestas, pero pues en realidad no pensé que fuera, pues que pasara a mayores, por lo que en Colombia estamos acostumbrados a protestas y eso. Pero aquí no hacían protestas desde hace 30 años, pues aquí no era normal. Entonces todo empezó un 25 de enero, sí, que pues nadie fue a trabajar. Pues yo no pude ir a trabajar, pero pues creí que nomás iba a ser ese día. Y bueno, hubo muchísima gente en la plaza que se llama Tahrir Square, que queda aproximadamente a 5 minutos en taxi de mi casa, pues queda muy cerquita. Y bueno, y no pasó más, pero al otro día me enteré que iban a seguir con las protestas y que el gobierno había dicho que no las iba a permitir, entonces que ya no iban a permitir reunirse en la plaza Tahrir. Esa semana fue una de las semanas pues más pesadas, porque la policía hubo muchos choques con la policía en la ciudad, o sea, se formó una guerra campal en todas partes de la ciudad. Hubo un momento que yo quedé atrapado en mi apartamento porque yo estoy en una avenida que es muy cerca pues a Tahrir, a la Plaza de la Liberación, y la policía estaba en disturbios de lado y lado, entonces estaba más o menos como atrapado. Todo el mundo estaba como encerrado en sus casas, pero pues la mayoría de los días yo estoy afuera. Yo salí, pues a mí me gusta mucho la fotografía y estuve allá tomando fotos. Y me tocó ver a la policía cómo le rompía las cámaras a las personas, se fueron en contra de los periodistas, se fueron en contra de todo el mundo, disparaban a la gente. Pues yo en realidad no vi, pues sí supe que hubo muchos muertos y que la policía disparó pues a las personas, pero yo nomás vi cuando disparaban los gases lacrimógenos y como nos tiraban piedras y eso, porque yo estaba al otro lado. Entonces hubo un momento que sí nos tocó correr muchísimo porque la policía estaba detrás, nos estuvo disparando gases lacrimógenos, nos estuvo disparando de todo, y el problema es que había mucha policía civil. Entonces cualquier persona que estuviera alrededor mío podría resultar ser un policía. Entonces digamos, habían grupos de personas que estaban vestidas normales que de un momento a otro empezaron a coger a la gente, a pegarle, a arrestarla, de todo, porque eran pues como policías encubiertos. Entonces la situación sí. Muy bien, bueno, siempre es difícil la conexión con Egipto. En este momento los problemas técnicos no faltan, pero escuchamos la situación de lo que fue la represión del gobierno egipcio contra quienes tomaban fotos y contra quienes trataban de mostrar al mundo lo que estaba pasando.
Egipto vivió una situación muy especial es porque el gobierno estaba, digamos, tratando de contrarrestar la situación de los protestantes, pero el ejército no estuvo de acuerdo con el gobierno, o no estuvo, digamos, de la mano del gobierno en estas órdenes, algo que está ocurriendo en Libia. Entonces, miremos estos gobiernos y sus mandos militares, esta inestabilidad que se presentó en Egipto, por ejemplo, que le hizo tanto daño a Hosni Mubarak, para lo que quería Joan. Lo que pasa es que hay algo bien interesante. Estos gobiernos son enormemente represivos y encontramos que en algunos de ellos, como en el caso de Egipto, es una junta militar la que posesiona al anterior presidente, a Mubarak, pero Mubarak también recibe el gobierno de una junta militar, producto de lo que vienen siendo los procesos de descolonialización de estos sectores, porque durante mucho tiempo el norte de Egipto va a ser o colonia francesa, o colonia inglesa, o colonia española, o colonia italiana. Libia, colonia italiana. La presencia inglesa en Egipto no se puede descartar. Entonces pasamos que en los procesos de finalización de colonia pasan a juntas militares. Hosni Mubarak, como comandante en jefe de las Fuerzas Aéreas, recibe de junta militar el poder. Es decir, aquí ha ocurrido una transición con una aparente democracia de junta militar en junta militar. Ahora tenemos que Egipto recibe de nuevo una junta militar el poder. Característica, en los gobiernos represivos y en las democracias débiles, por lo regular, el aparato militar es enormemente poderoso, porque es el brazo derecho del gobierno, entre comillas, legalmente establecido. Andrés, pero entonces, ¿es un dictador, Hosni Mubarak, o es un presidente democráticamente elegido? Porque allá habían elecciones. ¿Cómo es expliquemos mejor eso? A ver, yo lo que alcanzo a entender es que hay matices de legitimidad y hay distinta fuente de origen del poder. Entonces, digamos, es muy distinto en países como los Emiratos Árabes, porque prácticamente es un grupo familiar y es una tribu y en realidad es un poder centrado en una persona. En el caso, por ejemplo, de Libia, tiene una actitud muy beligerante frente al mundo y ha sido, de alguna manera, como muy arbitrario en la manera de ejercer el poder. Mubarak tenía, con el doble papel y la doble moral de los Estados Unidos, un respaldo que lo hacía de alguna manera más legítimo por estar apoyado por Estados Unidos. Y también una cierta aparato estatal, o sea, tenía una burocracia muy montada que no lo hacía parecer tan sobresaliente. O sea, él estaba acompañado de un equipo muy grande y aparentemente no se ve tan arbitrario, pero efectivamente tiene un poder inmenso y este poder está muy solidificado en las corrupciones, porque hay 30 años de repartir beneficios y de repartir dinero entre todos sus amigotes, que por ejemplo en el caso de Libia es muy interesante porque el señor Gaddafi premió a los jefes de unas tribus. En el caso de Egipto es distinto porque es mantener un aparato estatal muy grande que lo hace aparecer a él como en cierta forma como el jefe de un equipo. Pero de todas maneras lo que dice Giovanni es cierto, o sea, a la hora de la verdad, en términos reales son supremamente autoritarios y tienen una capacidad de ejercer dominio y de disponer del poder como quieran. Andrés mencionaba ahorita, Carlos Mario, la presencia o el apoyo de los Estados Unidos en algunos momentos a Mubarak o en todo momento. ¿Qué tanta responsabilidad tiene en esta situación de desestabilización del Medio Oriente Europa y los Estados Unidos? Bueno, antes pues no sé cómo diremos algo en lo que dijiste, porque de pronto sí puede tener legalidad la elección de Mubarak, ¿cierto? Lo que no tiene es legitimidad, porque es que el pueblo no apoya esa elección. O sea, si era legal en el caso de que habían elecciones, lo elegían democráticamente, pero ilegítimo en el sentido de que existía una manipulación de las votaciones o algo. Puede ser algo muy parecido a Venezuela. Quién sabe si Venezuela se encuentre en 20 años afrontando eso, o Colombia, supamos que lleguen 20 años más los jóvenes desempleados, la generación de nosotros, y ya no nos aguantamos más, pueden pasar
que esas fuerzas lleguen a explotar, pues son comparaciones que de pronto pueden ser no muy simétricas, pero que de pronto se puede dar.